tú no te puedes llevar ni un caracol de aquí o te meten una multa de $50,000. No me dejaban montar barcos allá porque podía robármelo, como si yo fuera Rambo y me fuera a robar un barco yo solo. Yo digo, dale prioridad a lo que prioridad tiene. Y cada vez que ganes un peso, esconde por lo menos 25 30 centavos. Aquí vienen delfines, manatí, tiburones. Estamos en el barco de Hemingway. Yo creo que estos barcos lo que tienen más feeling. En el medio de una gasolinera ahí en la oscuridad a las 3 de la mañana. Y salió un muchacho y dice, yo vendo gasolina de atrás. Dicen los sabios que la única manera de evolucionar es cambiar, que no puedes esperar cosas diferentes haciendo lo mismo una y otra vez. Y hoy comienza la segunda temporada, hoy comienza el segundo capítulo, hoy comienza la segunda etapa de nuestros videos, de nuestras aventuras, de todo lo que está por venir. Bienvenidos a nuestro primer vlog en los Estados Unidos de América. Para no romper la rutina, para no desentonar, para adaptarnos de manera orgánica, seguimos en mar, paraíso, playa. Y aquí no puedes poner ancla normal. No, porque aquí, esto es arrecife, esto aquí, tú no te puedes llevar ni un caracol de aquí o te meten una multa de $50,000. Tiene que ser. Esto es aquí porque si no araña, rompes el arrecife y ya. Claro. Estamos en la zona de Los Cayos, acá en la Florida, específicamente en la zona de Tavernier, cerca de Cayo Largo. Acá, esa rayita verde que ves allá es el Cayo Rodríguez, muy cercano a mi familia, algo fantástico. Hoy venimos, es lo mismo, pero en diferente lugar. Venimos con algo increíble, una aventura de paisajes, de reflexión, de ideas, un poquito nostálgico aún. Veo las cosas y me sigo imaginando mi isla, pero será bonito. Te voy a mostrar toda esta zona. Estamos en un... ¿Cómo se llama esto, Iván? Una patana, ¿no? Mi hermano se fue, me dejó hablando solo. Esto es una especie de barco, pero como de paseo, una especie de yate. Es increíble, qué cosa más complicada, ¿no? Allá en Cuba nunca me dejaron montar un barco, a no ser que fuera la lanchita de regla, que eso tiene policía adentro. Nunca nos dejaban montar un barco porque los cubanos no podemos, inclusive pagas hoteles, inclusive hay un video que aún no les he subido allá en Cayo Guillermo, que se darán cuenta de que estoy en un hotel rentado, ¿no? En un trabajo, y había un barco que te cruzaba la isla de Batista, que era una cosa tan interesante turísticamente que enseñarles, y no me dejaron, por ser cubano, no me dejaban montar barcos allá porque podía robármelo, como si yo fuera Rambo y me fuera a robar un barco yo solo. Sin embargo, acá estoy, y nadie me está preguntando si me lo voy a robar para irme para Cuba. Es tan diferente, es obvio, ¿no? Pero es tan diferente ser y sentirse libre, es tan delicioso. El video de hoy va a ser increíble. Les voy a mostrar todo esto, vamos a pasear en el bote, van a conocer a mi hermano, que nunca lo han conocido hasta ahora. Vamos a pasear, vamos a ver un poco, vamos a hablar un poco con el AMPA, que es un señor súper sabio que me ha dado unos consejos en unos minutos increíbles para adaptarme a este nuevo país en que vamos a empezar a vivir ahora,
como base, porque vamos a seguir yendo a Cuba, vamos a seguir viajando el mundo. Este es un video más o menos para adaptarnos. Luego vamos a ir acá, hay uno de los barcos de Hemingway, está acá cerca, atracado, es una especie de micromuseo. Creo que va a ser el colofón del video, va a ser un video cortico, interesante, divertido, con playas. ¿Te acuerdas del espíritu playero? Pues respetando nuestro espíritu playero, acá ando con my bro, porque ahora tengo que decir bro. Y su esposa, espérate que esto es... Ahí están en el agua, espérate que está seco. Hello. Ahorita me puse así todo poético. Le dije, estamos en un barco y este barco se llama... Y te pregunté, Joan, y no me oíste. O sea, literal me está hablando solo en cámara. ¿Cómo es que se llama esto? Bueno, a este barco lo llamamos, esto se le dice pantón o patana. Ah, patana. Pero también le decimos que es como un party boat. Es un barco... Es un party boat, es un barco para fiesta, para relajarse. No es un barco para ir rápido, no es un barco para pescar, es un barco donde tú puedes traer la familia, los amigos y todo el mundo pasar un buen rato. Yo le estaba contando bueno, estaba hablando solo con la cámara, pero en teoría estaba contando a la gente, de que, increíble, yo estoy montado ahora en un barco, pero en Cuba en 35 años nunca me dejaron montar en ninguno que no fuera la lanchita de regla, que es medio militar. Porque aunque tú vayas a los hoteles allá y hayan esto, es solo para turistas. El cubano no puede montarse en un barco porque en teoría se lo podría robar para ir a Estados Unidos. Y acá me monté y nadie me preguntó si me lo iba a robar para irme para Cuba. ¿Por qué será, eh? Una de las cosas que más me gustó, si te diste cuenta al inicio del video en las imágenes que te puse, es que acá, por ejemplo, para anclar en esta zona que es de arrecifes, que hay mucha vida marina, no te dejan, es prohibido por la ley, que cosa tan bonita que no se practica en Cuba, no te dejan tirar un ancla. Es un tipo de ancla especial que tienes que bajar personalmente, anclarte con un sistema bastante avanzado que está diseñado para no dañar la costa. Sabes que somos... Acá en el canal, personalmente, yo soy muy amante de la naturaleza, de los animales, y me parece increíble ya notar cómo lo cuidan, cuán bonito es tener leyes que cuiden a los animales, que cuiden a la naturaleza, cosas tan como un arrecife. Joan, yo hablando aquí con la gente, sí. Qué bonito, qué interesante, como... ¿Qué es eso? Subiendo el motor. El bote, que si no nos quedamos atascados aquí. No, que yo me pienso que explotó, se fue la luz. Estamos subiendo el motor para no quedarnos aquí atascados. Porque baja la marea. Claro. Ya. Bueno, yo hablando de cómo ya aquí, nada más que puedo ver lo que es el cuidado de la naturaleza y animal con el tipo de anclado que se practica aquí. Que allá no cuidan nada. Sí. O sea, allá no se cuida ni perro, ni gato, ni arrecifes menos. Son cosas, pequeños detalles que lo hacen. No, aquí incluso se está debatiendo que posiblemente pronto haya que cambiar de locación para venir a hacer esto para poder mantener el ecosistema y la vida acuática. Porque aquí hay mucha vida marina que es imprescindible para la supervivencia del ecosistema. Exacto. Y normalmente el tráfico de personas y de... Bueno, como te puedes dar cuenta, porque yo siempre tengo un hermano para traerte, allá en la primera temporada, que se llamaba Cuba y sus locuras, me tocaba con Aileen, ahora acá en USA and the World, el mundo, y USA y Estados Unidos, toca con el otro hermano. Este es más cercano a mí, más peludo y tú loco como yo, es otra historia. Y nada, a meterle. Ahí estamos. A meterle. Nada. Los dejo con el maestro. No, vamos ya, aprovechamos y vamos a... Pues esto es un video corto, que aquí la gente siempre se está quejando que me meto 30 minutos hablando. Vamos a lo de Hemingway y cerramos por hoy. Ya el próximo se enterarán. Tienen que estar suscritos, tienen que comentar y dar like para que te avise YouTube.
Acá vemos un poquito más de cerca todas las casas. Como te puedes dar cuenta, todas están preparadas y todas están adaptadas al ecosistema este de tener diferentes tipos de botes, pero botes en sí. Algunos tienen botes más rápidos, botes más pequeños, botes de paseo como este. Y hay que seguir esta pequeña ruta que trazan, donde uno tiene que transitar. Miren hacia adentro el pasillo este de casas. Es como un canal. Está muy bonito, muy interesante. Diferencia con los Cayos de Cuba, también es por la temporada del año y la región oceánica, ¿no? Donde se está. El agua la veo un poco más oscura en lo que sería las cercanías. ¿Y este fue tu primer manejado, ya. Tu primer solo en bote? Mi primer solo en bote. ¿Y tú saliste a experimentar conmigo? A experimentar contigo. APA nos dejó, mira, en Marinero Mayor. No, los Cayos es un lugar para la persona que le gusta la tranquilidad, la persona retirada que no quiere estar en la ciudad donde hay tanto movimiento y tantas cosas. Entonces, aquí no hay muchas cosas que hacer, que no sea mirar el mar, ir a comprar mandado de vez en cuando, muchos restaurantes, ir a un buen restaurante que uno quiera. Y eso es lo que más o menos uno hace aquí en Los Cayos. Y compartir con gente buena, que los vecinos son los mejores. Oye, muy buenos vecinos. Dale prioridad a lo que prioridad tiene. Y cada vez que ganes un peso, esconde por lo menos 25 30 centavos. Hay tiempo para vivir. Ahora que tú, mira, uno es como todas las cosas. Uno se prepara en la juventud para la vejez, no al revés. No es la vejez para... Si tienes que preparar tu vejez cuando eres joven, que puedes trabajar, que puedes pensar, que te puedes mover. Ah, estos son los Cayos. Esto es la pachanga. Esta es la vida, man. Esto es muy rico. Pronto tenemos video en Los Ángeles. Seguro que sí. Imagínate que levantarte todos los días y que el sol salga, que lo primero que tú veas es el sol saliendo por allá. Aquí vienen delfines, manatí, tiburones de vez en cuando. Este sería la hermanastra de Pilar, un barco gemelo al famoso barco de Pilar que está allá en Cuba, allá en la casa de Hemingway, que pone nombre a la playa. Qué cosa más increíble, que hace poco estuvimos en Playa Pilar, que tiene el nombre puesto exactamente por Hemingway. Qué cosa más interesante, allá en Cuba no nos dejaban entrar ni verlo por dentro, ni siquiera su casa dejaban entrar. Acá todo está muy conservado, muy bonito, inclusive el olor a madera, increíble. Esta sería una de las máquinas de escribir que él usaba, aún se conserva acá. Estas cosas acá son inclusive aún más museables que allá en Cuba, porque allá en Cuba quedan bastante de estas, porque lo único que queda es lo de antes, ¿no? Con todas sus fotos, notas. Ah, mira, llevan el Sloppy Joe's. ¿Tú sabes dónde está el Sloppy Joe's? Ese de La Habana, Cuba. Atrás del Hotel Parque Central, en Monserrate. Coño. Que hace poquito lo restauraron y le pusieron el mismo nombre, aunque ya no se parece al antiguo. Ya tenemos más fotos de Hemingway. Acá mismo, ¿ven? En este. Y este es este barco. Acá, en Key West. El bote de pesca Pilar, que se encuentra en Isla Morada, Florida, es un bote gemelo del Pilar que se conserva en Cuba, que fue el bote de pesca y aventuras de Ernest Hemingway, famoso escritor, por más de 25 años, hasta que quedara detrás abandonado en la isla después de los sucesos de 1959. El bote fue construido en 1933 en los mismos astilleros en New York que se construyó el de Hemingway, solo que un año antes.
Dice la leyenda que Hemingway pescó en este bote en Key West y quedó tan enamorado que eso fue lo que lo llevó a encargar uno exactamente igual para poseer en La Habana. Este bote antiguo, tan lleno de historia, prestó servicios durante la Segunda Guerra Mundial y en 1948 fue usado en la película Cayo Largo, protagonizada por Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Qué cosa más increíble, ¿no? La diferencia de tecnología en el tiempo. Venimos en un barco que se montó en una plataforma y subió. Y luego estamos en el barco de Hemingway. Yo creo que estos barcos lo que tienen más feeling. Sí, no, Son más sentimentales, son más para salir a... Esto es una experiencia. No, imagínate estar aquí en el medio del mar y mirar por afuera una de estas... Y escribir. Ventanitas y o sea, tener este espacio. Aquí tú puedes vivir. ¿Te imaginas nosotros, en vez de tener una máquina de escribir, una laptop y editando? Muchacho, eso, verdad que yo no había estado aquí, por ejemplo. Esto es casualidad, ¿eh? O sea, casualmente uno de mis últimos videos en Cuba fue acerca de Playa Pilar, Sí. de Hemingway, y ahora el primero acá, que va a ir con Hemingway también. No, tremenda experiencia y la conexión también que tiene con nuestra cultura, con las dos culturas, los dos países. Y Claro. es impresionante, estoy contento. Me alegro que nos hayamos topado con esto. Yo no había pasado por aquí Y este barco, algo dato curioso, está dentro de una tienda de departamentos, como le dicen acá. Generalmente está más específica las cosas de pesca, por lo que puedo ver, ¿eh? Sí, cosas marítimas porque estás en los Exacto, cayos. estás en Los Cayos. Estás en los cayos y todo va a estar relacionado con el agua, la pesca y deportes marinos, etc. Me encanta. Y nada, familia, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, ya tú sabes, suscríbete, déjame tu like, comenta. Este es el primer capítulo de la segunda temporada de nuestras aventuras, como he venido repitiendo durante todo el video. Algo muy sencillo, pero quería traerte ya. Wow, aquí hay muchísimo más calor que en Cuba. La temperatura es, Joan? Acá hay más calor que en Cuba, ¿puede ser? A veces se sentiría así. ¿Sí, eh? También, como Cuba están apretados los edificios, te da más sombra aquí, ¿eh? Acuérdate que ahora sí, aquí sobre todo tienes agua por todos lados, la humedad te mata. Claro. Y nada, con muchísimo más calor del usual, así que me quejaré con más fuerza. Hasta el próximo video. En el próximo dice Katie que va a participar. Nos va a recitar un poema. Dale, familia, chao, chao, hasta el próximo. Vienen, ya tú sabes, tú estás enterado, videos de Cuba, videos de otros lugares del mundo. Los voy alternando porque tenemos Cuba para un año todavía para seguir subiendo. Esa vista no me favorece. Así que a guarachar, que todavía hay muchísimo por hacer. Hasta la próxima. Chao, chao. Ahora para Miami. Miami, sí. Próximo video. Una pausa para echar gasolina, que es diferente también, todo es tan diferente las gasolineras acá. Espectacular. Todo es tan diferente, ¿eh? Bueno, ya de hecho, uno de los últimos videos que yo subí de Los Cayos, de regreso a Los Cayos, nos quedamos botados. Eso yo no sale en el video porque no lo grabé, porque era demasiada tensión y no quería la cámara. Nos quedamos sin gasolina en el medio de una gasolinera ahí en la oscuridad a las 3 de la mañana. Y salió un muchacho y dice, yo vendo gasolina de atrás. Y yo fui caminando hasta un pueblo así de 4 o 5 casitas en apagón y tenían dentro de un tanque de agua, eso como de fibrocemento, dentro gasolina. No voy a decir dónde porque tú nunca sabes quién esté viendo esto. Y ahí nos vendió gasolina, pero fue toda una película de terror. Es de un pueblo de casas de madera. Corriendo riesgo. Yo dije, ya. Pero era eso o quedarme a dormir en la carretera. Claro. Pero efectivamente ellos revendían combustible y súper agradable, todo. Bueno, aquí estoy, ¿no? Pero qué diferente, ¿no? Para nada. Ahora sí. Hasta el próximo.